Gracias. ¿Estamos ya? Bueno, Marci, ¿querés orar y empezamos? Gracias, Señor, por este día y gracias, Padre, porque podemos reunirnos una vez más en la escuela bíblica. Y te quiero pedir que estés enviando el claustro y logrando en nuestros corazones para que lo que aprendamos hoy lo podamos aplicar primeramente en nuestras vidas y también usando para ayudar a otros. En el Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada para aquellos que no estuvieron. Estuvimos viendo uno de los métodos de estudio bíblico específicos. Cuando nosotros empezamos método, vimos observación, interpretación y aplicación, que son las fases, las etapas en las que se divide el método de estudio bíblico. Pero nosotros vamos a aplicar un método llamado método sintético, en el cual vamos a tener una observación, una interpretación de todo esto y una aplicación. Nosotros nos vamos a centrar ahora en lo que es la interpretación. ¿Se acuerdan? Dijimos que el método de estudio tiene observación, interpretación y aplicación. La observación, esto que vamos a ver nosotros ahora, que es lo que más nos cuesta, es la interpretación, y después la aplicación la podemos hacer por separado. Entonces, habíamos visto que para el método sintético nosotros tenemos que leer el pasaje, el libro, el versículo, lo que queremos estudiar, y tenemos que encontrar cuál es el tema central que habla el autor. ¿Cuál es el mensaje central, el tema central que el autor quiere transmitir con ese
texto, con ese párrafo, con ese capítulo o con ese libro. Tenemos que encontrar cuál es el hilo conductor. Si nosotros, por ejemplo, hablamos del libro de 1 Corintios, nosotros podemos ver que distintos capítulos tratan acerca de distintos tipos de pecados. Entonces está pecado de inmoralidad, capítulo 11, desórdenes en la cena del Señor, capítulo 13 tiene que hablar acerca del amor, capítulo 14 acerca del uso de los dones, cómo hacerlo en forma ordenada, ¿no? Entonces vemos que había hermanos que llegaban a la cena y empezaban a comer y empezaban a tomar de más y no esperaban a los otros y se emborrachaban, todo ese tipo de cosas. Entonces, si yo miro capítulo por capítulo, voy a encontrar distintos temas, ¿no es cierto? Acerca del amor, acerca del uso de los dones, acerca de la inmoralidad, varios temas. Ahora, existe un tema central, un hilo conductor que une a todo el capítulo de 1 Corintios. ¿Y cuál es? Una iglesia inmadura. Una iglesia carnal. Es una catástrofe. Una iglesia carnal. Entonces, todos los errores que hay en la iglesia son todos pecados y sí, podemos decir capítulo por capítulo todo lo que pasa. Pero el hilo conductor es una iglesia carnal. ¿Me explico? Ese es el tema central. Ese es lo que yo tengo como hilo conductor en todo el libro de 1 Corintios. Como por ejemplo, si voy al libro de Nehemías, ¿cuál es el tema central del libro de Nehemías? La reconstrucción del muros y templo. El tema central es la reconstrucción. Y capítulo tras capítulo contará los problemas con el que él se encuentra para la reconstrucción del muro, los enemigos internos, los enemigos externos. Está cuando lograron armar el muro, la estrategia para hacerlo. Bueno, eso es capítulo tras capítulo. Pero el tema central que yo puedo extraer de ahí es un desafío para construir el muro. Ahora, yo puedo hacer un desafío para construir el muro y el tema central es correcto, pero en mi vida práctica, ¿para qué me sirve? Para cuando hago albañilería. ¿Para qué me sirve? Para cuando yo tengo que construir una obra o tengo que hacer una tarea para el Señor. Entonces yo tengo que ver enemigos internos, enemigos externos, las necesidades, dónde conseguir ayuda. Es decir, el tema central, en ese caso de Nehemías, habla de construir el muro de la ciudad. Pero yo puedo hacer una aplicación práctica a mi vida espiritual. Ahora, tengo que tener claro cuál es el tema central. Después del tema central, tenemos estructuras o divisiones dentro del capítulo del pasaje del libro. A veces, si nosotros leemos un capítulo, a veces encontramos divisiones hechas a propósito por el autor. Si nosotros buscamos en el libro de Salmos, vamos a ver que entre versículos o entre párrafos vamos a encontrar una palabra que se llama Selah, que significa silencio. ¿No? Y esto nos hace pensar que en determinado momento la canción o la ejecución o el canto se detenía un momento. ¿Y para qué sirve ese silencio? Para pensar en lo que se dijo. Muchas veces nos pasa a nosotros en la iglesia, cantamos, el ritmo es llevadero, la música nos contagia la alegría y cantamos, ¿y qué cantamos? Es lo que dice la palabra, ¿no? Tenemos que hacerlo con espíritu y entendimiento, y a veces lo hacemos en el espíritu gozoso y no sabemos qué estamos diciendo. ¿No? La música nos lleva y a veces estamos cantando cosas que no son todas reales o cosas que están desenfocadas. Pero no vamos a entrar en el tema de cantos. Encontramos ahí una estructura, una división. Hay un Selah y un silencio y una estructura que separa. Ahora, cuando leemos un pasaje,
vamos a encontrar que tenemos distintas estructuras donde el autor toca distintos temas. Ya dijimos, tenemos un tema central, pero también tenemos estructuras. El tema central, ¿cuál es? En el caso de 1 Corintios sería una iglesia en conflicto, una iglesia inmadura. ¿Cuáles serían los temas? Y conflicto en la cena del Señor, conflicto en la inmoralidad, conflicto por el mal uso de los dones, conflicto por la falta de amor, por hacer acepciones de personas. Bueno, estas son las estructuras las cuales nosotros vamos a encontrar en el método de estudio, cuando leemos el pasaje. Ahora bien, ese método consiste en poner un título al estudio. Y el título se conforma con una palabra relacionante, que es la que ustedes tienen ahí en la grillita, en esa tablita que les di. ¿Las tienen todos? Y lo que yo les había dicho en la clase pasada es que esta grilla de palabras son palabras orientativas. Son palabras que nos pueden orientar, no significa que ustedes tienen que poner estas palabras al título. Pero, ¿a qué nos lleva esto? A que el título lo formamos con la palabra relacionante y el tema central. Por ejemplo, el tema central de 1 Corintios, una iglesia en conflicto o una iglesia inmadura. Encontramos las estructuras. Tenemos que poner el título. ¿Qué título le podemos poner? Algo que tiene que ir con respecto a lo que está hablando el autor. Podemos decir características de una iglesia en conflicto. Y entonces, el título que se forma con la palabra relacionante y el tema central tiene que responder siempre a la pregunta ¿cuáles? Esto es característica del método sintético. Entonces, yo pongo características de una iglesia en conflicto. ¿Cuáles son? La inmoralidad. ¿Cuáles son? Los desórdenes en la cena. ¿Cuáles son las características de una iglesia en conflicto? La falta de amor. El mal uso de los dones. Bueno, cuando pongo bien la palabra relacionante con el tema central, siempre tengo que responder cuáles y me va a enumerar todas las estructuras o divisiones que yo encontré cuando hice el estudio. ¿Me explico? Bien. ¿Alguna pregunta? Claro, lo vas poniendo y a medida que va leyendo cada capítulo, poniendo Exacto. el problema. Exactamente. Cada capítulo, en el caso de 1 Corintios, o cada párrafo, depende, habíamos dado de tarea a Filemón. Lo que vimos en Filemón, vamos a ver que al ser un solo capítulo, tenemos párrafos que son las divisiones. Profesor, perdón, Sí. ¿ahora te estás refiriendo a 1 Corintios? Sí. Ah. Bueno. Vamos a ver entonces Filemón. ¿Está? Entonces, gracias. Vamos a leer rápido. Una vez más, dice Pablo, prisionero de Jesucristo y hermano de Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano,
y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto para ti, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy bien, acá tenemos la carta de Pablo a Filemón. Entonces, observación. ¿Qué es lo que sabemos de esta carta? Que Pablo está prisionero. Primero que Pablo está prisionero. ¿Y a quién escribe la carta? Está prisionero en Roma. Prisionero en Roma, bien. Le escribe a Filemón. Le escribe a Filemón. Un Filemón que también recibió a Cristo a través de Pablo. Perfecto. Y que Filemón tiene en su casa la iglesia, Una iglesia. en el cual su casa la transforma como centro de reuniones. Perfecto. Se sabe de Filemón que es una persona adinerada por la cantidad de esclavos que tenía en su casa. No se precisa la cantidad, pero sí se sabe que tenía muchos. Y uno de ellos es Onésimo, que escapa de Filemón. Hiciste bien la tarea. Sí. Que escapa de Filemón y buscando su libertad. Tampoco se precisa si él roba o daña alguna instalación. La cuestión que Onésimo escapa buscando su libertad y va rumbo a Roma, donde conoce a Pablo. No se sabe si Onésimo cae preso también junto con Pablo. Tampoco se precisa bien si Pablo estuvo preso en celda o en la casa que alquilaba en Roma. Esto pasó más o menos en el año 61 y fue la primera vez cuando Pablo cae preso. Y Onésimo sí, pensando él que estaba libre, no sabe que la libertad, la verdadera libertad, le está por alcanzar. Y la libertad la recibe cuando conoce a Cristo. Por Pablo. Ya prepararon el mensaje, tomaron toda nota, ya tenemos los apuntes para el domingo. Por Pablo. Y Onésimo, Pablo escribe esta carta a Filemón, y yo encuentro estas tres columnas o estas tres divisiones que habla la carta: amor, perdón y fe. El amor que vemos tanto en Filemón como en Pablo. Lo hemos leído, capítulo 4, 5. Para, antes que sigamos.
Pues si no, ya no voy a otra cosa. Esto es la observación. ¿Está? Entonces, todo lo que dijo Pablo es excelente. Bien hecho. Toda la observación nos llevó a ponernos en órbita de lo que es la carta. Onésimo se escapó y, como dijo él, pensando que era libre, encontró la verdadera libertad cuando Pablo lo llevó a los pies de Cristo. Y ahora Pablo, ¿qué le dice a Onésimo? Tenés que volver de donde vos saliste. ¿Por qué? Como hijo de Dios, tenés que hacerte cargo de tu responsabilidad. Como siervo, tenés que ir a un lugar. Tenés que ir a tu lugar. Y entonces le escribe a su amo esta carta. ¿Para qué? Para que lo reciba. Porque ¿cuál era el castigo del esclavo por escapar? Eso lo tenía el amo. Las leyes romanas estaban a favor del amo. Quiere decir que aquel esclavo que se escapaba y el amo lo recuperaba, tenía el poder el amo de darle muerte si quería. Y como cristiano, ¿podía ejecutarlo? Pablo aclara en la carta, ¿Y? claro, pero Pablo aclara en la carta que hay dos leyes, la del Imperio Romano y la de Dios. Está bien. Que tanto el esclavo como Filemón ante Dios son los dos iguales. Perfecto. Y lo aclara en la carta. Él, haciendo uso de la ley romana, podía haberlo hecho ejecutar. De todo su derecho. Tenía derecho. Tenía derecho. Ahora, Pablo, sabiendo que él tenía derecho, escribe esta carta. Apelando a qué? Al perdón. Al perdón. Apelando al perdón. Y hace un juego de palabras, Pablo, porque Onésimo tiene un significado y es útil. Útil. Como Onésimo Filemón, significa útil. en griego. Y como Filemón es... Busque noche. No, entonces ahí Pablo usa un juego de palabras y dice... amigable. Amigable. Entonces, Pablo usa un juego de palabras y dice, en otro tiempo, el útil no nos fue útil. Onésimo, que significa útil, no nos fue útil. Pero ahora vuelve a ser útil de vuelta. Es un juego de palabras. Y vos que sos amado, amás. Claro, y vos que sos amigable, perdona. Entonces, ¿cuál es el tema central de la carta? Restauración de Onésimo, esa es una. Podemos usarla. Bien. ¿Cuál? No, esto acá, el método nos ayuda para encontrar distintos tipos de temas y estructuras, es como Dios habla a nuestro corazón. ¿Correcto? O sea, acá nadie tiene... No, recuerdo la palabra que de un versículo conocido siempre vamos a sacar una enseñanza. Estudiando bien la carta, yo le encuentro como título central una caricia para el alma. Caricia. Tema central. No nos confundamos. Perdón. Tema central. ¿Cuál es el tema central de la carta? Recibir al hermano. El perdón. Puede ser. La obediencia también. La obediencia también. Compasión. Compasión también. El perdón. Ahora, ¿cuál de todas estas que dijimos es la que encaja? ¿Sí? ¿Cuál es la correcta para la carta? La que más se aproxima. ¿Cuál? El perdón, dígalo fuerte, ¿eh? Acá nadie se equivoca. El perdón. Ahora, nosotros tenemos que, sabiendo el tema central, restauración o perdón, encontrar qué estructuras vemos con respecto a la restauración o al perdón. Y si
cuales tiene que ser más de uno. Bueno, arrepentimiento. Restauración, sin arrepentimiento. Sí, porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Señor, perdona que se arrepiente. Como que yo veo como una oportunidad. Oportunidad. Vieron todas las cosas. Muy bien, ahora yo quiero que me digan cuáles son los versículos del pasaje en el que sacamos esto, donde encontramos esta división. Porque si no, esto en el lenguaje de la calle se llama zaraza. ¿Saben lo que significa, no? Entonces, muchas veces, como cristianos, y cristianos viejos, no lo digo en la edad, sino en el tiempo que estamos en la iglesia, usamos un lenguaje evangélico. Yo había elegido, había sacado amor, perdón y fe. Ahí. Pero ¿cuál es el título que habías puesto vos? No, el título, las grandes ¿Vos decís que era amor? amor, Él había puesto como perdón caricia Sí. para y fe. La carta habla, versículo 4, 5, del amor, de la gracia de Dios, Sí. tanto de Pablo como de Filemón. Porque Pablo resalta el amor hacia las personas, hacia su iglesia. Bien. El perdón, Si vos tenés armados las divisiones, repensá sí, en el título. en el título, en el tema central, sabemos que es el perdón. Repensá el título en base a esto. Bueno, La- ¿puedo poner restauración? No. La calidad. Vos pensás, si es restauración, para restauración, bueno, si bien hacen todas estas cosas en la restauración, Sí. me parece que estos elementos van más para el lado del perdón. Porque la restauración, ¿qué significa? Un arrepentimiento y volvernos a poner en el lugar que estamos, que es lo que hace Pablo. Sí. Onésimo viene por un camino equivocado, Sí. lo corrige y lo vuelve a poner en su lugar. Va por fe. ¿Está? Me parece que amor, perdón y fe va más para el lado del amor, no más que para la restauración. Creo yo. A mí la observación me llevó a encontrar En la a nueva, ¿cómo se una dice? observación de fidelidad, de una gran fidelidad, que aún estando prisionero, eso me toca en lo personal, Sí. que aún estando prisionero la fidelidad es incondicional. ¿Fidelidad de quién? De Pablo hacia Cristo, es Bien. incondicional, eso me toca. Bueno, eso es una característica de Pablo, pero no hace al tema de la carta. Pero la fidelidad de Pablo la vamos a ver en todo el En el capítulo 8. y realmente no humilla porque... En el versículo 8, perdón. Sí. Pablo, donde intercede, está confirmando de que Onésimo está la intención. Ahí donde se dice, cuando él intercede, está confirmándole y diciéndole que es de Cristo ahora y que ya lo está confirmando. Bien. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis aflicciones. Y ahí ya comienza a hablar de la oportunidad de ese momento, que en otro tiempo no le fue útil, porque él antes no era, entonces lo confirma, y más adelante dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. En este momento, digamos, fue necesario de que caiga en la cárcel, lo conozca a Pablo, porque Dios usa todas las situaciones para llevarnos al nivel y a las personas que nos va a cruzar, porque no era casualidad que No, obviamente, no. con Pablo. Y con Pablo, que no conocía a su patrón de cuál se había escapado. Claro. Entonces, no Ya, ahora yo te pregunto. Claro, como hermano amado, vuelve
vuelve de otra forma ya convertido así. ¿Qué título pondrías vos con esas tres divisiones? Amor, perdón y fe. Porque yo tomo de la carta, por ejemplo, del perdón y de la fe, los pasajes, lo que la carta. Bueno, fíjate, el versículo 8, no se olviden que cada vez que leemos tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. Versículo 8, ¿cómo dice? Por lo cual, ¿qué significa esto? Por ese motivo. ¿Qué motivo? Lo que dijo antes. Claro, por lo cual. Dice por lo cual, está diciendo en consecuencia de lo que te dije antes. ¿Qué me dijo antes? Y si vos te fijas antes dice, no, dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti, la característica que tenía Onésimo con su relación con Dios, ¿no? Que era una persona, fíjate que dice que tiene una fe, que su fe es conocida, que ha sido de gran gozo, ha sido de consolación y que los hermanos han sido confortados por él. Teniendo en cuenta estas características, ¿de qué? Del amor. Del amor. Exalta la calidad de Filemón, ¿está? Exalta la calidad de Filemón. Ahí también debe estar la fidelidad. Filemón, yo veo que vos tenés ¿qué? Amor. Amor a los santos. Entonces, como consecuencia de ese amor, por lo tanto, ¿qué le dice? Acá te lo mandó Onésimo. Es una expresión paulina muy usada en todas las cartas. Por lo cual, por lo tanto, así que. No le digo que Pablo, al ser muy estudioso. Por ejemplo, en capítulo 12, salió todo, ¿viste? La enseñanza del pecado, santidad. Y ahora vamos a hablar de consagración, ¿viste? Así que, en base a todo lo que enseñé en los capítulos anteriores, acá viene esta. No nos olvidemos de tener en cuenta esas palabras, que muchas veces nosotros las pasamos por alto en el estudio. La leemos y nos pasamos por alto. No se olviden, por lo tanto, por lo cual, así que, teniendo en cuenta los por qué. A mí en este versículo me pasó lo mismo que Pablo, porque dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, como que él en Cristo se movía tal cual como lo dice, la libertad. Tenía tanta confianza de Dios. Por eso tenía libertad para decirle a Filemón que tenía que ¿qué? Perdonar. Y que le ponga todo a cuenta. Si él... Entonces, él le dice, conozco tu amor, y tu amor te tiene que llevar a ¿qué? Al perdón. Y hace una exhortación también sobre eso. Exactamente. Entonces le dice, ¿cómo tenés que perdonar? Pero sobre esos tres puntos, sobre esos tres puntos, es importante charlar un poquito del mensaje, sobre el amor, saliendo un poquito, Sí. ¿cierto? Sí, lo que estamos haciendo acá es tomando las divisiones que encontramos. Después, en el estudio, nosotros podemos abrir acerca del amor y decir, bueno, ¿a qué nos lleva el amor? Podemos buscar otra. ¿Cuál es la característica del amor que tiene Onésimo? Bueno, y acá vemos las características. Entonces le decís, bueno, ¿cómo lo aplico en mi vida? ¿Cómo es mi amor a los hermanos? ¿Los hermanos son confortados por mí o son criticados por mí? ¿Yo soy de ayuda o soy de tropiezo? Entonces, vos podés hacer una aplicación al final de todo o podés hacer una aplicación a medida que vas tocando distintos tópicos, ¿no? En este caso, la división del amor. ¿Cómo es mi amor hacia los demás? ¿Se manifiesta o mi amor es, ¿cómo se diría? ¿Cómo? Superficial, sí, no quería decir eso. Bueno, cuando tengo un amor platónico, mi amor es de palabras. Yo amo a todo el mundo, estoy bien con todo lo demás, pero no me llaman a las 4 de la mañana que necesitan ayuda porque me van a rebotar el teléfono. Un amor real. Entonces, ¿cómo es mi amor? Muy bien, ahora en base a ese amor, a esa división que encontramos ahí, los primeros versículos 4, 5, 6, 7, que habla acerca del amor, del Onésimo, de la característica, yo puedo abrir y le puedo preguntar cómo es mi amor, cómo es lo demás, las características del amor de Filemón. Me lleva al perdón.
Por lo tanto, hay que perdonar. Ahora, ¿cómo perdono? Entonces, ahí Pablo le dice, bueno, mirá, yo te puedo obligar a que perdones, porque yo soy el apóstol. Y yo conozco la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que hay que perdonar. ¿Hasta cuántas veces hay que perdonar a nuestro hermano que nos ofende? Hay algunos que están, entonces perdoné una, ya te perdoné dos, ya te perdoné tres, tenés 4, 5, 6, ya otro vamos por los... Algunos están por 490. 490 ya, y otro que ya... No te pases, porque... Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A que tenemos que contar? No. Perdonás las veces que sea necesario. Entonces, Pablo dice, yo podría obligar a que perdoné, pero no te estoy obligando, te estoy aconsejando. ¿Por qué te aconsejo que perdone? ¿Qué pasa cuando vos perdonás? Pero vamos a insistir en eso del arrepentimiento. Sí. Si Dios perdona, hay que Obviamente. Obviamente, si no hay un sincero arrepentimiento, no puedes perdonar. No puedes perdonar. Claro, bueno, pero ese ya parte del complejo, del mensaje no completo. Acá se está estudiando es cómo vivir, cuáles son las Sí. claves. Después Acá no hay problema porque está avalando todo Pablo. Sí, Él avala. estamos estudiando la estructura del pasaje, porque ahí tenemos para hablar del amor. Claro, el amor, del perdón, podemos decir. ¿De qué se refiere el perdón? ¿Cómo perdonar? Bueno, sin verdadero arrepentimiento no hay perdón. Porque tocando, sacando, por lo que vos Y esto entra dentro de esta estructura. La oportunidad, ¿cuándo es la oportunidad para perdonar? Siempre. ¿Qué tengo que esperar? ¿Que sea martes, 22:45? Yo quiero marcar eso, ¿sabes por qué? Porque en la iglesia lo veo, lo vi toda la vida. Tenés que perdonar, tenés que perdonar. ¿Por qué voy a perdonar si no me reconoce que me ofendió? Y es una cosa que se tapa, ¿viste? Sí. Es como, ¿viste? Una cosita ahí que estamos tapando. Bueno, pero a veces lo que Tiene pasa que es haber arrepentimiento. Sí, pero ¿y ¿Qué qué pasa pasa? si perdonas si te Está bien, arrepientes? ¿y qué pasa si no se arrepiente? Sí, ¿No lo perdonás? no, puede ser gentil y publicano. No sé, tenemos problemas, tenemos divisiones de Y iglesia. cuando te manipulan con el perdón, No, ¿qué división? No tenés división. Señor de la pauta. Ve y arregla con tu hermano. No podés buscar puentes, dos hermanos que Sí. Y si no, llevar a los ancianos a la iglesia. Y si los ancianos te declaran gentil y publicano, por algo es, ¿no? ¿Para qué estar en la iglesia? No, guarda con eso, porque yo he visto mucho, tenés que perdonarlo, tenés que perdonar a Sí, tu hermano. estoy de acuerdo con Pero él. ¿cómo lo voy a perdonar si no me reconoce que me ofendió? Está bien, a ver, pero no es el tema. No, lo que yo quiero decir es que eso es el tema. Pero acá tenemos un caso de un muchacho que se fue porque el sistema lo iluminó y se fue a pecar. Y después Bueno, pero a ver, ¿cómo sabe que se fue? No sabe si robó, mató a alguien. Y capaz que robó, si no es lo que le está diciendo No se Pablo. sabe, el punto es el perdón, no lo que Y le dice, tenés que volver arrepentido. Pero él sabe que se arrepintió, que volvió al pie del Señor. Está bien. Entonces tiene base para decirle lo tenés que Entonces, hacer. ahí dentro del perdón podemos ver el tema del arrepentimiento, la oportunidad. Entonces, no es solamente que vamos al perdón, ahí podemos abrir el abanico y sacar la aplicación. ¿Cómo perdono yo? ¿Cómo estamos perdonando? Volviendo al texto que nosotros tenemos, podemos ver cómo Pablo le explica que tiene que perdonar. Y le dice, él fue engendrado por mí, en mis prisiones. Entonces, recibilo como si fuera mi hijo. Recibilo como a mí mismo. ¿No? Y te dice, si algo te faltó, o algo te robó, ponelo en mi cuenta. pero él está intercediendo. Él está intercediendo en el perdón. ¿Está? Ahí lo que decía Abel es, ¿qué pasa? Busca un puente. Si tenés un problema con el hermano, busca un puente. Uno o dos que te ayuden. Y ahí Pablo está haciendo eso, está estableciendo el puente. Bueno, ahora, perdón, ahí voy a lo que dice Dito, el arrepentimiento, ahí está. Y yo creo que hay un arrepentimiento claro de Onésimo, porque basta, Filemón. No se sabe qué pasó, sí se sabe que entregó la carta, porque le entregó la carta. Onésimo podría haber agarrado la carta Filemón lo mató. y se podría haber ido para otro lado. Onésimo podría haber seguido a otro lado. Obviamente, sí. Aparte, Y Pablo, lo servía a ser Pablo como Jonás. claro, y Pablo deposita la fe en Onésimo. Porque Onésimo va y le entrega la carta. Y ahí está el arrepentimiento de Onésimo. Porque si no quisiera arreglar la cuenta con Filemón, Hubiera ido para otro lado. hubiese ido para otro lado. Perfecto. Yo encontré una palabra relacionada de Pablo
también restaurado. Él tiene un objetivo. Como palabra relacionante encontré la palabra objetivo, el objetivo de la intercesión. Para que Objetivo. el objetivo de la intercesión Bueno, en este caso ponemos. era llevarlo a él al perdón, Sí, porque la intercesión tiene que tener un objetivo. está bien. Pero ahí apuntamos una sola división. Ahora no te olvides que después tenemos que sentarlo en Onésimo, digo en Filemón, que así como Cristo perdona, nosotros tenemos que perdonar. Y la otra extremo, Muy bien. Sí, yo yo... el arrepentimiento sincero tenés que perdonar. ¿Dónde vemos? Bueno, ya vimos el amor, Sí. perdón, la fe. ¿Dónde vemos la fe? La fe la vemos depositada en Pablo, en Filemón, en Onésimo, para que lleve la carta. Ahí está depositando él la confianza. ¿Y en dónde más? En los tres personajes. Fíjate el versículo 21. Sí. Te escribo ¿cómo? Confiando en tu obediencia. ¿Dónde deposito mi fe? En tu obediencia. ¿Por qué? Porque soy de tu amor. Que va a ser más de lo que... Entonces, ahí veo la fe. ¿En qué? En que vas a actuar como corresponde. Entonces podemos ir, fíjate, versículos del 4 al 7, vemos el amor. Del 8 al 20 vemos el perdón, porque ahí le dice todo lo que tiene que hacer, recibido, ponerlo a mi cuenta si te faltan algo, no te tengo que decir cómo hacerlo, vos ya lo sabés. Mirá, él es tan bueno que si yo quisiera me lo guardo para mí porque me ha sido muy útil, pero es tuyo, yo te lo voy a devolver. Pero ten en cuenta que no te entrego un esclavo que se te escapó, te entrego un hermano que vuelve. Ya nació de nuevo. Exactamente, entonces todo eso es lo que le habla para que él tenga en cuenta para su perdón. Y la fe, sabemos, versículo 21 y 22. Engendró sus prisiones, correcto. Entonces, dijimos que el tema era el perdón, el tema central. Y encontramos estas divisiones. ¿Cuál podría ser el título que le podemos poner a este estudio? Recuerden que el título tiene que llevar a responder cuáles. Y cuáles va a ser el amor, el perdón, la fe. Para mí hay un fundamento, el fundamento de la epístola del apóstol San Pablo. Tiene un fundamento, que el fundamento es amor, perdón, fe, es un fundamento. Está bien. Podemos poner. Así de simple y conciso, fundamento. Fundamentos para el perdón, o del perdón. ¿Beneficio no? No, porque estos no son beneficios, sino que estos disparan el perdón. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos para perdonar? Tener amor, perdonar correctamente, es decir, perdonar significa saldar la cuenta, no como nosotros que a veces le dejamos un saltito ahí. Te perdono todo, pero ¿te acordás que en 1978, jueves 3 de la tarde, bueno, el perdón es saldar la deuda, no queda nada, borrón y cuenta nueva. ¿Cuál es el fundamento? La fe. ¿En qué consiste la fe? En que voy a obedecer, como voy a hacer lo que tengo que hacer, lo que es correcto delante de Dios. Y voy a hacerlo. ¿Se acuerdan? Vimos Salmo 15 en la clase pasada. Una de las características del hombre que quiere habitar en la presencia de Dios. Y una era aquel que, aún prometiendo en contra suyo, no por eso lo niega, no por eso da marcha atrás. El que prometió hacer algo, aunque eso lo perjudique, sigue adelante. En eso es. ¿Lo perjudica aceptarlo a Onésimo de vuelta? No sé si lo perjudica.
pero lo va a aceptar. ¿Ah? Entonces, fundamentos para el perdón. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son los fundamentos? El amor, el perdón y la fe. ¿Está? El amor para perdonar, el perdón en forma práctica, y la fe de saber que se van a llevar las cosas adelante. Todo eso viendo que vuelve al tablado, porque está restaurado espiritualmente, que es lo más importante, pero también hay otra cosa, tiene que volver como esclavo, porque era esclavo. Obviamente. Tiene que volver al lugar de servicio. Exactamente. A servirlo de nuevo, ¿no? Exactamente, volver no como hombre libre, Nada volver como esclavo. más que Pablo le dice, pero ahora no lo reciban como siervo, reciban como hermano. Exactamente. A mí me da también pie para poner caminos para el perdón. ¿Cuál? El amor, Bien. la fe. Caminos para el perdón. ¿Qué caminos tengo que seguir? Más. El amor, el perdón. Claro. En esa parte que Lito habla de Onésimo, Sí. que tiene que volver a la esclavitud, yo había sacado un pensamiento de que Onésimo vuelve diferente a cómo se escapó, porque ahora él va a ser esclavo de Filemón, pero él sabe perfectamente que las cadenas de la esclavitud ya fueron rotas cuando Jesús conoce a Cristo. Así que se recibió como hermano. como hermano, claro. Ahora la perspectiva cambia desde adentro. Claro. Él va a seguir siendo Exacto. esclavo con Filemón, Exacto. pero él sabe. Legalmente va que- a seguir siendo esclavo, pero espiritualmente se sabe que es hermano. ¿Está? Y como hermano, siendo esclavo, sabe que tiene que servirle mejor que lo que le servía antes. Claro. ¿Está? O sea, una cosa que tengo que confesar, tengo que hacer un viaje bastante largo, de muchos kilómetros, para resolver problemas en una iglesia, para hacerlo fuerte. Porque hay un caso que se ha perdido dos hermanos, y un hermano está quebrado y luchado, pero el otro no lo quiere perdonar. Entonces, ¿saben cómo le puedo invitar para que vaya? Es triste, ¿no? Porque vos tenés que perdonar una vez que la persona te reconoce, sí, que cometí mal, como en este caso. Me decimos, bueno, dice, perdoname, tuve mal, me jugué, qué sé yo, te ofendí, bueno, ya vengo bien, Pablo me corrigió, como me corrigió, vengo con la mano Cristo. Entonces, si vos llegás a ese punto y le pedís perdón al hermano, te tiene que perdonar como Cristo. Claro. Hay casos que son muy difíciles, Sí. fue el caso ¿viste? De un matrimonio, donde el muchacho había cometido, ¿cómo se había sido infiel? Yo le digo, mirá, si tu mujer tiene todo el derecho a no perdonar. Y yo al perdonar mucho lo te la tiré a la basura, se la tiró a la basura. Pero si ella se somete a esperar que te pueda hacer una letra, y es que realmente te convertiste, es probable que te perdones, pero si tienen que perdonar como Cristo perdona, porque es difícil perdonar una traición, ¿no? En el caso de ustedes. Ahora, ¿se entendió como el método sintético? Ahora, discúlpame, Claudio, ¿cómo empezaríamos entonces? A ver, ahora que lo tenemos ya plasmado, cocinado, exacto, cocinado. ¿Cómo empezarías vos a dar el mensaje? Eso es homilética. Son de empezar el mes que viene. ¿Eso qué? Homilética. Son de empezar el mes que La viene. forma de presentar el mensaje. Nosotros lo que estamos haciendo es el bosquejo. Yo le dije, nosotros estamos entre medio de lo que es la interpretación de hermenéutica, que son las herramientas para interpretar, y el mensaje. Nosotros armamos el estudio y vamos a encontrar, vos fíjate que en base a esto encontraste todos los elementos para armar el mensaje. Claro. Por ejemplo, si vamos a entrar en ese tema, ya podríamos ponerle volviendo a la comunión con Dios. Volviendo a la comunión con Dios. Y ahí habla de restauración y todo lo demás. Exactamente. Ya es otra cosa. ¿Se entiende? El método sintético no se nos lleva La intimidad conmigo. a un tema central, a estructuras y divisiones, y un título que me lleva a preguntar cuáles son las divisiones. Ahora, las divisiones que encuentra se tienen que responder el cuáles del título. ¿Está? Si no responde el cuáles, o tengo que buscar un título distinto o tengo que buscar distintas divisiones. Ahora, si ustedes se fijan en lo que leímos, nosotros no ocupamos toda la carta. ¿Qué dejamos afuera? Las salutaciones, el inicio y el final.
no es que no son relevantes, sino que para el estudio del tema central, que era el perdón, no nos servía. ¿Qué le pongo? ¿Qué otra división tenía? Salutaciones, despedida. ¿Me sirve fundamentos para el perdón? ¿Cuáles? Salutaciones, no tiene nada que ver. Las actitudes de esa. Entonces eso lo saco, las salutaciones de comienzo y de final, lo saco de la estructura que yo quiero presentar para el estudio. Entonces sí me sirve, en el caso de que vamos a decir cómo presentar el mensaje, bueno, cuando empezar el mensaje, es decir, escribe Pablo a Filemón, ¿quién era Pablo? Entonces sí, bueno, Pablo que estaba prisionero, papá, todo lo que vos dijiste, como introducción a la carta. Lees el pasaje, entonces bueno, vamos a hablar de los fundamentos para el perdón que necesitamos en la vida del cristiano. ¿Cuáles son? El amor, el perdón y la fe. Y ahí desarrollamos. Nosotros encontramos 3 puntos, puede haber más, puede haber menos. Quizá hubiera un punto en el medio en el cual Pablo habla acerca de otra cosa. Nosotros hemos leído pasajes donde dice Pablo en el medio, y no te olvides de decirle a Timoteo, me olvidé la capa y hace frío, tráemela con los manuscritos. Y eso está en el medio. ¿Se refiere al tema central? No, fue un comentario. ¿Qué tengo que hacer? Sacarlo, ese versículo, y seguir con la estructura que tengo. ¿Me entiendes? Tengo esta estructura, va a responder. Entonces, ¿cómo queda el método sintético? El tema central del perdón. Encontré 3 divisiones, el amor, el perdón y la fe. ¿Cuál es el título que le puse? Los fundamentos para el perdón, o el camino para perdonar correctamente, si usted quiere. ¿Cuáles son? El amor, el perdón y la fe. Versículo 4 a 7, 8 a 20, 21 a 22. Y sale mucho tema, porque pone virtud del que no tenga dignidad. Sí, ahora, una vez que vos tenés las divisiones, Podés hablar de amor, podés volver a otro pasaje también de cada. Entonces, se dan cuenta de la importancia que tiene. Hicimos una buena observación con todo lo que vos trajiste y ahí disparamos un montón de temas. Tuvimos la separación y ya con este estudio ya podemos armar un mensaje. ¿Está? Muy bien, vamos a hacer uno más. Vamos a ver Salmo 42. A ver. Vamos a hacer lo mismo, método sintético. ¿Quién piensa en todo el pueblo? ¿Cómo? Bienaventurado quien piensa en el pobre. ¿Quién piensa hoy en el pobre? Vayan leyendo, vayan viendo cuál es el tema central. Y está, podemos charlar un buen rato, aquí en el músico principal. Si hacemos bien este método y lo entendemos bien, los otros lo pueden hacer en sus casas tranquilamente porque son derivados de esto. ¿Cómo tu cuerpo puede ser mi alma? Es más profundo todavía que mi alma.
ustedes leen bien, van a encontrar que hay un recurso literario que se llama repetición. ¿Se acuerdan? ¿En qué consistía la repetición? En repetir. ¿Y qué significaba que se repetía? Que le daba valor a algo. Mi alma. Fíjense, ¿qué se repite? Mi alma. No, lean todo lo que se repite. ¿Cuál es el versículo que se repite? ¿Y qué es lo que dice? Porque voy a inquietar, porque me voy a angustiar. ¿Qué más? Salvación mía y Dios mío. No desatenga la espera en Dios, Ahí está. porque Ahí vamos. Confianza en Dios. Ahí vamos. Espera en Dios porque aún la alabanza. Ahí vamos. Plena confianza en Dios. Salvación mía y Dios mío. Vamos, que este salmo fue el tema del examen. Yo cuando leo estos salmos siento un diálogo. Dios conmigo y yo con Dios. Como que es una interacción así. Yo con él, él conmigo, se me cruzan las dos. Y la espera en él, porque él te va a salvar, sí o sí. Si vos esperas en él, en la intimidad, si estás en él en comunión, él te salva. Fiel. Bueno, vamos a poner. Pase lo que pase, firme y fiel. Muy bien. Espera o confianza, si quieran. Espera. Me pone nervioso, pero es así. Confianza. El sistema nervioso. Y miedo, no sé qué. Ahora traten de buscar las divisiones que nos llevan a la espera o la confianza en Dios. ¿Alguno tiene otro título, otro tema central? Te pregunta, ¿podría ser fe también? Podría ser fe. Porque si espera y tiene confianza, también podría Como ser acá fe. decimos, Ajá. fe, sí, también podría ser. Espera, esperanza, confianza, fe, son todos Confiamos sinónimos. en Dios. Son todos sinónimos. La sed de Dios, pero del Dios vivo. Bueno, ahora... Porque nosotros tenemos un Dios vivo. Sí, correcto. Ahora yo necesito que ustedes encuentren las divisiones que encuentran en ese salmo. Primero la búsqueda. Bueno, ahí vamos. Por luego. Búsqueda. O ruego. Muy bien. ¿Qué más? Firmeza. Fe. Bien.
puede ser consolación, Puede ser consolación. porque dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y Dios me está diciendo, ¿por qué te turbas, alma mía? Bueno, Pondría los tiempos de Dios, no solo tiempos de Dios. Porque entra en desesperación, ¿dónde está? ¿Por qué no me contesta? Pero te va a contestar. Los tiempos de Dios no son los tiempos de Dios. Hay mucho para saber. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates y te turbas? Porque va a llegar, te va a contestar. Hay bendiciones que pueden estar demoradas, pero vienen. No se le escapa nada, tiene todo registrado. bueno, ¿quién me dijo búsqueda o ruego? ¿Qué versículos? Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Decimos el último. El 3, fueron mis lágrimas, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Muy bien. Firmeza. La parte que dice espera. Decimos el número. Sí. 5. Y va contando todas las cosas que le pasan. Fe. En el de arriba es el versículo 10. ¿Dónde? En el 3, 3 y 10. Fe. 8. Consolación. Consolación. Consolación, dije yo, sí. Lo encontré en el versículo 3, cuando fueron mis lágrimas, mi En pan. el 3. En el 3 fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Él expresa su angustia y después te consuela en la confianza en Dios. Claro, porque Dios te dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esta fila está mucho latana, estas están todos concentrados. En la búsqueda también la 8. En multiplicidad, el 1 y 2. Versículo 1 y 2. Sí, puede ser eso. En la búsqueda también, el 8 lo notaste. Y puede ser salvación también en el versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Y acá está, esto me destaca a mí. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Bien. Salvación. Dios es mi salvación. Sí, puede estar también los tiempos de Dios ahí, Allá, acá. en el versículo Yo que estoy dice, clamando y reclamando a mi Padre. ¿Por qué tengo que andar enlutada? Por la opresión de mi enemigo. Bueno, ahora vamos a tratar de ver si estas estructuras que buscamos, bueno, nos sirven en base al tema central y el título que vamos a poner. Teniendo en cuenta estas divisiones y el título que buscamos. ¿Cuál sería el tema central? ¿Cuál sería el título apropiado? Y vamos a ver si después nos responde a la pregunta ¿cuál es? Yo escribo. Si no encontramos nada, vamos a tener que repensar la estructura. Cualidades Cualidades de la confianza en Dios. de la confianza en Dios. Esta sería nuestra palabra relacional.
cualidades de la confianza en Dios. ¿Cuáles serían las cualidades? En este caso sería Ruego. Firmeza. sí. No sé si ruego, me parece que busquen lo más apropiado. ¿No? La confianza en Dios es una búsqueda. ¿No? La Biblia dice que tenemos fe y es necesario que le busquemos. Porque Dios es el galardonador de los que le buscan. Entonces, una cualidad de la confianza o de la esperanza en Dios es la búsqueda de Dios. En el 8 de pero debía mandar a Jehová su misericordia y la misericordia que estará conmigo y mi oración a Dios de mi vida. En esta debía, en la oración constante, buscando esa respuesta de Dios. Ahí. Firmeza. Es una cualidad. Versículo 5. ¿Por qué te abates, alma mía? Oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún ha de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Firmeza, ¿por qué? Porque tiene una insistencia en esperar, en confiar en Dios. ¿Por qué te abates? Espera en Dios, confía en Dios, espera en Él. El salmista se alienta. Exactamente. El salmista está hablando consigo mismo en este caso. Yo en firmeza también agregaría 9. Diré a Dios lo camina. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo Bien. ¿Puede ir la palabra que mencionaste, manera? ¿La palabra? Maneras. Maneras de confiar en Dios. ¿Cuáles son las maneras? Podría ser con firmeza, con fe, con búsqueda. ¿La consolación es una cualidad de la confianza en Dios o es un resultado? No se están en línea. Yo digo manera porque dice, si mi alma tiene sed. Está bien, pero yo quiero que Si ustedes tengo razonen. sed, Está bien. hay una manera de ir a esa fuente. Está bien, pero yo quiero que razonemos que si vamos a usar este título, tenemos que respondernos la estructura, las visiones que hayamos encontrado. Entonces, la consolación no es una cualidad, es un resultado, una consecuencia de nuestra confianza en Dios. Entonces, esto puede venir como parte de la aplicación. ¿Queremos recibir consolación en Dios? Confiemos. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué calidades? Cualidades. Con fe, con firmeza, con búsqueda. Creo que la salvación. La salvación también sería un resultado, un beneficio. Los tiempos de Dios apoyarían, yo lo pondríamos con la parte de la aplicación o con parte de la firmeza. Es decir, los tiempos, ¿por qué tengo que estar firme? Porque tengo que esperar en Dios. No te abatas, alma mía. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus tiempos que no son los míos. También en la fe, como En la fe. También en la fe. La fe, la confianza, claro. Entonces, fíjense, como todas las divisiones acá se fueron unificando. Y entonces, en base a esas divisiones, vamos respondiendo al título. ¿Cuáles son las cualidades? La búsqueda, la firmeza y la fe. Fíjense que lo resumimos en tres. La búsqueda y la firmeza y la fe. Entonces, ¿de qué habla el Salmo 42? Si tuviéramos que dar una clase ahora, hablamos del Salmo 42. ¿De qué habla el Salmo 42? ¿O qué enseñanza nosotros sacamos del Salmo 42? Esperar en Dios. La espera en Dios. De las cualidades de esperar en Dios. De las cualidades de la esperanza. ¿Qué va a resolver? Exactamente. Ahora, el Salmo 42 también nos habla de la presencia de Dios. ¿Está? Porque él que dice, ¿cómo arranca? Él arranca con una comparación y dice,
como el siervo busca por las aguas. ¿Qué busca? ¿Qué busca? Agua. Sí, pero él ¿qué busca? Como el siervo, ¿qué busca él? La presencia de Dios. Él está buscando la presencia de Dios. Entonces, fíjense, otra forma de hacerlo es deseo su presencia. ¿Cómo deseo su presencia? Como siervo. Anhelo, deseo. Entonces ahí tenemos, del 1 al 3, deseando la presencia de Dios, deseo su presencia. ¿Qué más encontramos? Recuerdo su presencia. ¿En dónde? Y como acordar necesidad. Recuerdo su presencia, del 4 al 8. Permanecer en la presencia. Lamentablemente no podemos hacer cortar y pegar, como en los compuestos, que son la manopla. Entonces, dijimos, la presencia de Dios, Salmo 42, deseo su presencia, recuerdo su presencia. ¿Qué recuerdo de su presencia? Sus beneficios y bendiciones. Dice el versículo 4, me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿Qué me acuerdo? De las bendiciones de Dios. A mí estar en su presencia me da tranquilidad. Bueno, todo eso son lo que yo encuentro, todos los beneficios que encuentro en Dios. Cuando estoy en la presencia de Dios, deseo su presencia, recuerdo su presencia y también confío en su presencia. Esto sería el 9 al 11. Dos maneras distintas de ver lo mismo. Cualidades de la confianza en Dios. ¿Cómo es? Con una búsqueda. ¿Cómo? Con firmeza. ¿Cómo? Con fe. ¿Qué beneficios tengo? Siento consolación, experimento salvación, tengo fe porque sus tiempos no son mis tiempos. Él quiere hacer una obra en mi vida. Y eso lleva un tiempo que a veces para mí es excesivo. Otra manera de verlo, la presencia de Dios. Deseo su presencia, como siervo. Recuerdo su presencia, sé sus beneficios y sé las bendiciones que hay en la presencia de Dios. Confío en su presencia. Estoy permaneciendo en su presencia. Y entonces, fíjense que el versículo que se repite... Y tenemos que llegar a caminar en su presencia. Tenemos que llegar a caminar. Ese es el trabajo de todos los días. Y el versículo que se repite, que es el que da el énfasis en la Biblia, es el versículo 5 y el 11. 5 y 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera la presencia de Dios, porque no confío. Bueno, esto es método sintético, ya lo vimos. De un párrafo lo leemos y sacamos el tema central. ¿Qué quiere decir el autor con esto? ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir? Encontramos las divisiones que hay y en base a esas divisiones elaboramos un título. Ese título, con una palabra relacionante, le repito, en la tablita o en la guía que ustedes tienen, son palabras simplemente orientativas, no tienen que estar, no son necesarias que estén. Pero nos ayuda nos ayudan a armar el título para respondernos cuáles, hablamos de el perdón en Filemón, decimos cuáles son los fundamentos del perdón, el amor, el perdón, la fe, cuáles son las cualidades de nuestra confianza en Dios, la búsqueda de su presencia, la firmeza, la fe.
¿no? Encontramos el deseo de su presencia, el recuerdo de su presencia, la confianza en su presencia. Esto, fíjense, tenemos esto armado, tenemos las divisiones y entonces nosotros podemos sacar de cada una de las cosas un montón de enseñanzas. Si hablamos del amor, podemos ver todo lo que dice Pablo del amor que tenía Onésimo y nosotros podemos empezar a sacar un montón de cosas. ¿Cómo perdonar? Podemos hablar de lo que nos decía Abel recién acerca del perdón y podemos hablar algo que nos olvidamos en el perdón, es que el perdón tiene que ir acompañado de restitución. ¿Está? Si yo robé algo y voy a pedir perdón, tengo que devolver lo robado. ¿Está? Y muchas veces, cuando yo robo honra, es difícil reponer la honra. ¿Está? Si yo hablo mal de alguien y pido perdón, es difícil restituir el honor a la persona que dañé. ¿Se entiende? Entonces, ahí se complica. Todas esas cosas son las que yo puedo abrir acá. Habíamos hablado de oportunidad, de arrepentimiento, de la fe, que es la obediencia en cumplir con el perdón. Ahora, armamos la estructura. Tenemos el esqueleto, y ahora yo puedo empezar a rellenar el esqueleto. Armamos la estantería, y ahora puedo poner cajones en la estantería con un montón de cosas que sería el mensaje. Eso es tema para el mes que viene. Te puedo dar un punto que para mí es importante en el amor y que tenemos que desarrollar en límites reales. A ver. A mí me pasa en lo personal cuando yo tengo que esperar la paciencia. Bueno, Yo la paciencia desespero, pero la paciencia, en la espera en Dios, en mi Señor, en mi Padre, me sana también. Me tranquiliza, me da paz, me acoge, me abriga. Pero en límites reales, porque a veces le digo, ¿hasta cuándo? Ya va. Los tiempos de Dios Los tiempos. no son cortos. Sí. Y como soy individual, como soy un ser individual, a veces claro, ya va. ¿Cuál sería entonces el título en el Salmo 42 de lo que dice vos lo último? En presencia de Dios. Puede ser pasos para la presencia, para buscar la presencia de Dios. Desear, recordar, confiar. O una actitud para buscar las actitudes, para buscar la presencia de Dios. En lo que Sí. comentaba el hermano, con respecto a la paciencia y los tiempos de Dios, me recuerda a primera de 5 días, que dice que podemos estar padeciendo por un poco de tiempo. Y a veces el límite, a veces lo pone Dios, pero Dios está, pero a veces lo ponemos nosotros, que no nos humillamos, no clamamos a Él y le pedimos las cosas como corresponde. En los tiempos de Dios parece que nosotros usamos cronómetro, ¿no? Y Dios usa un reloj de arena. Y Dios está dispuesto a bendecirnos, a ayudarnos, y nosotros estamos viviendo de forma adecuada, y a veces decimos, no determinamos nosotros de este poco de tiempo que podemos padecer. Muy bien. ¿Alguna duda sobre el método sintético? Esto se va con práctica. No hay otra alternativa. Así que, ¿podemos usar el Facebook? Sí, claro. Muy bien. Entonces, si ustedes mañana entran a Facebook, yo les voy a tratar de colgar un par de textos para que ustedes busquen el método sintético para la clase que viene. No es que la clase que viene vamos a hacer como hicimos ahora, que lo buscamos. ¿Ah? Lo traen hecho en una hojita. Y lo discutimos entre todos. ¿Estamos bien? Muy bien. Buen día. La clase que viene vamos a ver método analítico. Y el método analítico, básicamente lo que vamos a hacer es buscar todos los que son adverbios, los que son conectores, los que son adjetivos, todas esas palabras, por lo cual, por lo tanto, por qué, que nos van a ayudar a desarmar el párrafo y a entenderlo. ¿Esa es la última clase? Esa es la última clase. Muy bien. Terminamos. Pero antes de terminar, sí. La clase que viene de otra materia. No, la clase que viene, la última de esta. Ah, No me echen todavía. No más.
Muy bien, exactamente, vamos a colgar el trabajo. Si no, le voy a pasar un mail a Alexi para que ustedes lo llamen y Para que no tenga Facebook, nos la pasamos. Muy bien, antes que se vayan, yo le había dejado una tarea de la clase pasada y la anterior y la anterior, que era Zacarías capítulo 13, versículo 6. Muy bien. ¿Alguien la hizo la tarea? Pueden decir que no también. Prefiero que me digan que no antes que me mientan. En Filemón estuve bárbaro, en Zacarías no sé. Me hagamos una. Habría que recordarlo en el Facebook. Ya lo recordé en Facebook, está puesto. Mi hermana no me dijo. Muy bien. 13:6. Vamos rápido porque Alexi no va a apagar la luz. ¿Vamos todavía no? No hay problema. Primero los alumnos. Muy bien, dice así el versículo. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Y la pregunta era, ¿a quién hacía referencia este versículo? Y había una condición que teníamos que notar. Y que el versículo empezaba con la letra Y. Que eso es una conexión que nos lleva al versículo anterior. Versículo anterior empieza con I. Nos lleva al versículo anterior, estamos en el 4. ¿Con qué empieza? Tu Biblia está. La versión 60 empieza I, que nos lleva al 3, que empieza con I, que nos lleva al 2, que empieza con I, que nos lleva al 1, que empieza en aquel día. Ahí empezamos a leer. Y de ahí hasta el 6, porque van todos encadenados con Y, va agregando conceptos. El 1 va a decir algo y el 2 dice Y, agrega. Y el 3 Y, agrega. El 4 Y, agrega, hasta que nos lleva al 6. En el caso de la versión de María también está bueno, arranca en aquel día y sigue repitiendo. En aquel día. Bueno, dice, en aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Versículo 6, antes que siga leyendo. ¿De quién habla? ¿A qué conclusión llegaron? De la venida del Señor. ¿Pero de quién habla el versículo 6? Dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tu mano? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. ¿De quién habla? Jesús. Todos dicen que habla de Jesús. Ahora ya empiezan a borrar, todos dicen, Bueno, vamos leyendo todo, vamos a ver si llegamos a Jesús. Este versículo es muy usado en la cena. En la cena del Señor se usa mucho este versículo. Ahora, estamos hablando de en aquel tiempo, ¿no? Dijimos, y que Dios iba a cortar de la tierra a los profetas y el espíritu de inmundicia. Final del versículo 2. Versículo 3. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron, le traspasarán cuando profetizare. ¿De qué está hablando? ¿De que lo van a? Versículo 4. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirán, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. ¿Está hablando de Jesús ahora? Ahora ya no. La medida de su trabajo, de las manos. Al principio parecía que sí. Ahora cuando hacemos el uso de las herramientas de interpretación, vemos que ya no es. Pero el Evangelio dice que cuidarán al que traspasaron. Está bien. Pero no es este al que traspasaron del Evangelio.
Acá está hablando de un tiempo en especial. En aquel tiempo. Un contexto distinto. Es un contexto distinto. ¿A quién le habla el profeta? ¿A quién le habla? Está bien, pero ¿a quién le habla? El profeta Zacarías, ¿a quién lleva el mensaje? Al pueblo. Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es la iglesia. Primera diferencia que tenemos que hacer. Cuidado en la interpretación. El pueblo de Israel o la iglesia puede ser un ejemplo, un similar, o puedo tomarlo como una comparación, pero no es lo mismo. El trato con el pueblo de Israel es uno, el trato con la iglesia es otro. Cuando Zacarías habla, la iglesia no existía. Está hablando del pueblo de Israel y le dice, en aquel tiempo. ¿Cuál es aquel tiempo? El tiempo que habla Zacarías es el tiempo en el cual Cristo es el rey, en el cual es el Mesías, es ungido rey. ¿Cuál es ese tiempo? Ahora nosotros que tenemos toda la vista de la Biblia que ellos no tenían en ese momento, podemos entender que se está refiriendo al milenio, algo que todavía no ocurrió, cuando Cristo va a reinar. Entonces dice, en aquel tiempo Dios va a tener un trato especial con su pueblo. ¿Y qué va a hacer? En primer lugar va a buscar la purificación de su pueblo para que pueda entrar al milenio. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a erradicar de su pueblo, no está hablando de la iglesia, de su pueblo, la idolatría y los falsos profetas. Exactamente. Y entonces dice, al erradicar eso, cuando alguien quiera profetizar, aún su padre y su madre van a sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque sabe que es un mentiroso. ¿Por qué es un mentiroso? Porque Dios ya erradicó el espíritu de profecía. Entonces es un profeta falso, es un mentiroso. Y no vestirá más el manto velloso. ¿Qué era el manto velloso? Era el atuendo que usaba el profeta. ¿Cuál es el profeta que nosotros más recordamos contemporáneo a Jesús? Que era su primo. Juan el Bautista. ¿Y cómo estaba vestido Juan el Bautista? Piel de camello. El manto velloso. El manto peludo, si ustedes quieren. Aquello que lo distinguía como profeta. Entonces, acá Zacarías va diciendo, aquel hombre que quiera profetizar, aún su propia familia lo va a querer matar. ¿Por qué? Porque se da cuenta que es un caradura y es un mentiroso. Y entonces cuando ande por la calle y va a tener una característica del profeta, dice, ¿qué son esas marcas que tenés en las manos? Ahora, los falsos profetas tenían una característica para invocación. ¿Se acuerdan allí en Reyes cuando Elías se enfrenta a los sacerdotes de Baal? ¿Se acuerdan? Los juntó allí en el Monte Carmelo, frente al río. ¿Se acuerdan la historia? Preparemos 2 altares y descendamos y que oremos para que el Dios verdadero descienda fuego, y el que descienda fuego es el Dios verdadero y ese lo vamos a seguir. ¿Y qué hacían los profetas? Se cortaban. Se cortaban. Las manos se sacaban para pedir, o era una forma de clamar a Dios. Entonces, ¿qué son esas marcas que vos tenés? Falso profeta. Entonces, Zacarías se está refiriendo en este pasaje, en este versículo puntualmente, a la identificación de parte del pueblo de características de un falso profeta. ¿Está? Fíjense que muchas veces nosotros hemos interpretado con este versículo la marca de Cristo en la cruz. Ahora, no se está refiriendo a eso este versículo. El capítulo 13 habla de Cristo. El capítulo 13, a partir del versículo 7, habla de Cristo. Porque dice, en aquel tiempo, versículo 13 empieza y termina, y vos fíjate que en aquel tiempo, está hablando a futuro, y hace un caso hipotético, porque dice, y le preguntarán, y sucederá, y acontecerá, está hablando de cosas hipotéticas, diciendo, si alguien se atreve a profetizar en aquel tiempo, cuando Cristo sea rey, le puede ocurrir esto.
Y después fíjate que dice, levántate tu espada, ahí ya cambia el tiempo verbal, y ahí está hablando de Cristo. ¿Está? ¿Se entendió? Entonces, cuando no interpretamos correctamente, corremos el riesgo de equivocarnos en la enseñanza que queremos. Si hay un por lo tanto, tenemos que ver el versículo anterior. Si hay una conexión que me lleva al versículo anterior, el I me lleva al versículo anterior y no al posterior. Si yo me voy al versículo 7, como decía tu hermano, está hablando de Cristo, pero ahí el I me lleva para el de adelante, está hablando de falsos profetas. ¿Está? Una correcta interpretación nos lleva a una correcta aplicación. ¿Estamos de aquí? Muy bien, les robé unos minutos más. Y el versículo 7, Jesús en el Evangelio lo resalta a este pasaje. Exactamente, porque habla de él. ¿Está? Le he robado 12 minutos que no se los voy a devolver a la casa que viene. Sí. Iglesia, sí. Actualmente. Sí. Entonces, está sostenido. Iglesia, esto es por Israel. Cosa distinta. Usted está cerrando la educación. Por eso hay que tener cuidado a quién va dirigido. Esto va dirigido al pueblo de Israel. Si vamos a la iglesia. Si se dice un profeta, está bien, está correcto. Por eso es la duda. La Biblia dice que la profecía está terminada con el Apocalipsis y ya no hay más nada que agregar ni quitar. Pastor, una vez escuché a un pastor que dijo que ya no hay profetas en el reino de Dios. Y para mí está equivocado, porque el profeta es aquel que ama a Dios y anuncia su palabra. Bueno, eso era. No, el tiempo es importante. Son dos fases. Proclamar el mensaje lo saca de la Biblia. Pero aquel que dice, Dios me dijo y me habló, vino Meniquín. ¿Sabe qué dijo en los días de Kirchner? Que iba a haber 200 profetas en Mendoza, que iba a convertirse el presidente Kirchner y se iba a llenar del evangelio toda Argentina. Un falso profeta, hay que apoyarlo. Bueno, basta de falso profeta. ¿Qué es la cuestión? Que si nosotros tomamos eso como real, entonces a los falsos profetas hay que matarlos. ¿Me explico? Porque así era en el contexto bíblico, ¿no es cierto? Lógico. Técnicamente el profeta es el que recibe una revelación de parte de Dios y la transmite al pueblo. Eso es técnicamente. Cosa que nadie puede agregar a lo que está revelado. Entonces, se cerró el camino. La revelación está basada en la palabra. Las profecías cesarán. Lo único que hay es proclamación del mensaje. El profeta proclama el mensaje, sí, el profeta. Bueno, pero en la revelación vos tenés la visión. Dios te da una visión. En Esperanza tenemos una iglesia donde se formó con un grupo que tuvo que salir porque un profeta, entre comillas, dijo que está lleno de demonios el salón y lo tenemos que limpiar. Entonces vengan, acá el chuno y el viernes lo limpiamos. Y vino con 4 kilos de cerveza, me tiró por todo el salón y se le fue toda la gente y le dijo, usted es un falso profeta, ¿sabe qué? Brujo, súper evangélica. Gonzalo se saca los demonios, se sale con la presencia de Dios. Eso es santería. El Espíritu Santo. La presencia de Dios, a mí me pasó cuando yo me casé. Hay una cosa muy sencilla. Todas estas escuelas de interpretación, yo sé que quizás vos lo dijiste, pero para recordarlo, tienen más de. Haciendo una fusión de muchas escuelas a través de la historia, más de 1000 años. Muchas de las doctrinas que mueven a las grandes iglesias recién comenzaron a salir en 1800 y para adelante. Así que saquen ustedes su conclusión. Más o menos, ¿no? Pero se manipulan mucho con el término profeta, apóstol, las otras jerarquías. Pero estamos para aprender. Le están dando herramientas, estamos dando las herramientas y ustedes métanse y se van a